su nombre. Vamos a seguir. Gloria a Jesús. Yo dije ya terminé, pero no he comenzado todavía. Amén. Poderoso es el Señor. Así, mis hermanos, les voy a pedir en el amor de Cristo que vayan buscándose en el libro de Jeremías, capítulo 18. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a hablar del hermano Jeremías. Aleluya. Gloria al que vive. Amén. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 18. Sí, amén. Amén. Todo lo tenemos. Amén. Vamos a leer unos 6 versículos. Amén. Aleluya. Del 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Leámoslos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer su palabra. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Pueden tomar sus asientos, mi hermano. Ya oramos, vamos a orar. Vamos a leer su palabra. Amén. Aleluya. Aleluya, Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Me gozaba cuando leía esta palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. El Señor es bueno. Amén. Aleluya. Yo me gozaba. En mi rato que yo descansaba, comenzaba a escribir y escribía. Entonces dije yo, bueno, aquí está el mensaje que voy a llevar. Amén. El Señor es bueno. Es una palabra para edificar, para fortalecer, para afirmar. Amén. Para sanar, para libertar. Amén. Aleluya. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí Aleluya. te haré oír mis palabras. Me gustaba ese punto, ¿verdad? Y lo leía y lo volvía a leer y me gozaba, ¿verdad? Porque le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios, amén, estamos seguros en las manos de Dios, en las manos del alfarero, ¿verdad? Porque dice su palabra dice que nosotros somos como el barro en sus manos. Amén. Sabemos que Él los transformó, Él los hizo a su imagen. Amén. Aleluya. Entonces, cuando yo leía esta palabra, yo me gozaba, ¿verdad? Y digo yo, ¿cómo es el Señor? Dice que este hombre llegó a donde Él, ¿verdad? Entonces, allí se le echó a perder la vasija que estaba haciendo. Muchas veces sabemos el movimiento de los que han trabajado con ese material, ¿verdad? Preparan ese barro que ocupan, lo preparan bien fino. Es un barro bien fino, bien preparado, porque
si no lo preparan bien, cuando lo meten al horno, no les sirve la obra que han hecho. Pueden hacer un jarro, una olla, lo que sea, lo que trabajan, el alfarero que trabaja con el barro. Así Dios viene y los prepara a nosotros bien preparados. Amén. Por eso dice, ustedes sois como el barro en mis manos, ¿verdad? Porque si nosotros le vamos a servir al Señor, tenemos que estar bien con Él. El Señor así quiere. Muchas veces la gente pues afuera cargan sus guardaespaldas de seguridad que los cuidan, por donde quiera que van los cuidan de día y de noche. Al contrario, nosotros como hijos del Señor, el Señor los cuida a donde quiera que estemos nosotros. Si nosotros le servimos conforme el Señor quiere que le sirvamos, amén. Aleluya. Por eso el hombre que no conoce de Dios, ¿verdad?, carga su seguridad. Pero nosotros, ¿cómo nosotros vamos a andar una seguridad así? Si nosotros andamos junto con el Señor los carga allí, entonces Él los cuida a nosotros. Amén. No necesitamos nosotros de seguridad, amén. Porque como dice Él dice, ustedes son mis hijos. Nosotros decimos, usted es nuestro Padre, ¿verdad? Amén, aleluya. Entonces, pero la realidad es de uno que está en las manos del alfarero. Quiero saber si aquí habemos ese alguien en las manos del alfarero. Una pregunta que se me venía en mente y decía yo, bueno, ¿cuántos de nosotros estamos en las manos del alfarero? Amén. ¿Verdad? Estamos todos en las manos del alfarero, amén. Porque Él los hizo a su semejanza, amén, aleluya. Y esa vasija que se le echó a perder es aquel de que se fue de la casa de Dios, amén. Dejó al Señor, entonces es la vasija que se le echa a perder. Pero dice que la va a reconstruir. Entonces él dice, déjalo, yo lo voy a traer, amén. Entonces nosotros sabemos que en manos del alfarero, ¿verdad?, estamos nosotros bien, porque Él cada día los está procesando, cada día los está volviendo, cada día, si estamos de renuentes, cada día Él los está, venga para acá, ¿verdad? Y lo lleva a modo de que vamos a llegar a hacer una vasija perfecta, como el Señor quiere que seamos, amén, aleluya. Entonces, yo creo que todos los que aquí, todos los que estamos aquí, hemos oído hablar de Jeremías del capítulo 18, ¿verdad? Donde nos habla cómo Jeremías recibe un mensaje muy interesante de parte de Dios, cuando le dice que vaya a donde el alfarero. Amén. A él le dijo que fuera porque allí le tenía su mensaje. Amén. Y le dice, vete a la casa del alfarero y allí te voy a hacer oír, dice, mis palabras. Amén, aleluya. Amén. Te voy a hacer oír mis palabras. Si nosotros lo fijamos más abajo, si nosotros seguimos leyendo, en el versículo 12 dice, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor, pues, por eso le dijo a Jeremías, quiero que vayas y te voy a hacer oír mis palabras. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por eso le dice, vete a la casa del alfarero, allí te voy a hacer oír, dice, mis palabras. Si nosotros seguimos leyendo para abajo, ¿verdad? Dice, así como el alfarero, voy a hacer con ustedes. Así como hizo con el barro, así va a ser con nosotros. Amén, aleluya. Todos
estos que estaban adorando idolatrías, ¿verdad? Así como hice con el barro, voy a hacerlos a ustedes también. Como quien dice, ustedes no se crean de que se van a quedar así, ¿verdad? No, yo los voy a hacer como yo quiera hacerlos. Amén. Y sabemos que es un proceso, ¿verdad? El trabajo del alfarero es un proceso grande, así Dios va trabajando con nosotros todos los días. Amén. No, Dios trabaja todos los días con nosotros. Aleluya. Por eso dice, vayan a la casa del alfarero, porque voy a hacer con ustedes, oh casa de Israel, ¿verdad? Algo que me llama la atención, como el Señor se le conoce como Padre, como sustentador, que pelea nuestras batallas. Amén, aleluya. Como aquel que dice, no te preocupes, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo estoy contigo, no te preocupes, yo te ayudo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice a nosotros, no te preocupéis, ¿verdad? Yo estoy con ustedes, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor va con nosotros donde quiera que vayamos. Amén, aleluya. ¿Verdad? Entonces, pues, el Señor, pues, Él es bueno, Él es maravilloso. Entonces Él lo hace ver por medio de su palabra, de que nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra. Porque a este hombre le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y él descendió, y dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Aleluya. Entonces, muchos creo que hemos visto cómo el alfarero trabaja, ¿verdad? El alfarero trabaja. Y si el alfarero que trabaja en hacer sus obras no prepara bien el material que va a ocupar, la obra que él va a hacer no le sirve. Aleluya. Porque hay cosas nuevas que cuando les pone agua y las pone al fuego, comienzan a botar agua por todos lados. ¿Por qué? Porque no sirvió el material que prepararon. Entonces, el Señor, esa vasija que se le quebró, Él la volvió a hacer, pero Él sabía cómo Él estaba preparando su material. Y el Señor sabe cómo nos lleva a nosotros. El Señor nos conoce y Él nos prepara cada día. Amén. En el libro de Jeremías, siempre en la Biblia los habla, ¿verdad? Que dice que Jeremías, vete a la casa del alfarero, porque allí te voy a hacer oír mis palabras. Esto me llama la atención. ¿Por qué? El Señor le dice, vete a la casa del alfarero, porque allí te voy a hacer oír, ¿verdad? Le decía, vete a la casa del alfarero porque te voy a hacer oír. Entonces, Jeremías, pues él era un muchacho llorón, entonces, pero el Señor sabía cómo lo llevaba y sabía que lo iba a enderezar, lo iba a hacer a su forma. En otras palabras, el lugar donde nosotros estamos, amén, determina lo que recibe. Entonces, lo que nosotros recibimos aquí en la iglesia, no lo recibimos afuera. Lo que Dios nos da, lo recibimos aquí en su casa. Entonces, por eso que el Señor nos dice, fíjate a dónde vas a ir. Fíjate dónde te metes. El Señor nos advierte que tenemos que fijarnos nosotros a dónde vamos a ir. Y digo así porque alguien nos puede decir, hombre, hoy no vayas a la iglesia, vámonos al mall. Hey, hoy no vayas a la iglesia, que mira que voy a hacer una carne asada. El Señor dice, hoy no vayas porque hay una movie nuevita, la vamos a ir a ver, la movie del Rey León. ¿Ah? Entonces, por eso el Señor lo advierte y dice, fíjate dónde vas, ¿verdad? Fíjate dónde vas a adentrar.
Porque lo que yo te doy en mi casa, el enemigo allí te lo va a robar. Aleluya. El Señor nos advierte. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios a dónde vamos a ir. Porque el Señor, Él los está observando. El Señor está en todas partes. No podemos decir que el Señor no me mira. ¿Cómo no? Él lo ve a donde nosotros estamos. El Señor allí está con nosotros. Aleluya. No podemos decir, bueno, no puedo decir, no voy a ir a la iglesia porque voy a ir a ver una movie. No. Si lo que el Señor me dio ahora, me está dando hoy, yo voy mañana al cine, el enemigo allí me roba la bendición que Dios me dio ahora. Como aquellos que vienen a la casa del Señor los domingos. Esto dice el Señor que tienen que tener su lugar en su casa, su iglesia en su casa, para que se llenen a diario de su palabra. Porque de un domingo a otro domingo hay mucho tiempo, dice. ¿Qué vas a recibir? ¿De qué te vas a llenar? Aleluya. Amén. Dice que hay que estar, dice, continuamente en mi casa, dice el Señor. Tienes que venir a mi casa, tienes que llenarte. Tienes que comer, porque lo que yo doy, el enemigo te lo quita si vas a un lugar donde no tienes que ir. Por eso dice él que tengamos cuidado a dónde vamos a entrar, a dónde vamos. Por eso él le dijo a Jeremías, palabra de Jehová que vino a Jeremías, y le dijo, levántate y vete. Levántate y vete a casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras, le dijo. Amén. La casa del alfarero es su casa. ¿Verdad? Por eso dice, el que viene solo los domingos, dice, tiene que tener una iglesia en su casa, un lugar donde él va a adorar al Señor. ¿Lo adorará? ¿Verdad? Entonces, dice, no dejar de congregarse, dice, como otros tienen de costumbre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estarlos congregando. Tenemos que venir a la casa de Él. Porque aquí oímos la palabra que el Señor nos da. En otro lugar no vamos a oír la palabra que el Señor nos da. Solamente aquí en su casa. En la casa del alfarero. Aquí el Señor todos los días, nosotros venimos, el Señor lo comienza a moldear. Muchas veces nosotros los torcemos, ¿verdad? Cuando la palabra los pega duro, ¿verdad? Porque así es, la palabra es fuerte, es eficaz. Por eso dice que la palabra dice edifica, ¿verdad? Entonces, dice que es como espada de doble filo, ¿verdad? Que corta para donde le haga, iba a cortar la palabra. Entonces nosotros tenemos que venir, y hay muchas cosas que a nosotros no nos gustan, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Si nosotros hicimos una promesa con el Señor, ¿verdad? Porque hicimos una promesa, o no hicimos una promesa con el Señor, ¿verdad que sí, verdad? Porque yo me acuerdo que yo hice una promesa con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tengo que permanecer en la casa de Él. Sí, porque así es, la palabra los habla, y entonces no podemos decir, no podemos evadir de esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor dice, todo pasará, dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces están escritas, y nosotros, el alfarero está aquí, ¿verdad? Aquí tenemos el alfarero, ¿verdad? Aquí está la palabra, el Señor los habla, ¿verdad? Dios tiene, ¿verdad? Tiene a un maestro aquí en su casa para que los hable de la palabra, ¿verdad? Él lo está instruyendo a mi hermano pastor, y el pastor nos da lo que el Señor le da para su pueblo. Entonces nosotros aquí lo llenamos, ¿verdad? Pero no lo vayamos a un lugar donde no tenemos que ir, porque el enemigo los va a robar la bendición. Amén, aleluya. Entonces,
como le digo, yo me gozaba con esta palabra, ¿verdad? Por eso es que Jeremías fue enviado a la casa del alfarero, para dejarse instruir por él, ¿verdad? Y dice que se aproximó, dice, donde él estaba trabajando y vio cómo él hacía la vasija sobre la rueda y cómo esta vasija se arruinó. Aleluya. Jeremías llegó a ver, como quien dice, ¿qué estás haciendo? Era de aquellos mirones, ¿verdad? Entonces, y se le echó a perder, ¿verdad? Entonces, sabemos que él tiene que, en preparación, el Dios los prepara a nosotros, el alfarero prepara su material con el que va a trabajar, amén. ¿Verdad? Es una selección de barro que el alfarero prepara, entonces Dios los está seleccionando a nosotros a diario, ¿verdad? Porque es de no terminar, él no termina todos los días, él sigue, los mira chuecos, los endereza, ¿verdad? Hey, mira que tu patita va para afuera, enderezala. Entonces el Señor los instruye, amén, ¿verdad? Por eso que es una selección de barro que el alfarero ocupa, y así el Señor él selecciona a sus hijos a diario, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, yo escribí aquí un punto número 1, por ejemplo, en la casa de Israel, que fue sacada de Egipto y llevada a Canaán, nosotros también fuimos sacados de la terrible fosa de este mundo. El Señor tuvo misericordia, los alcanzó y los trajo a su luz admirable, ¿verdad? Entonces, fijémonos, los 3 hebreos cuando los metieron al horno de fuego, ¿qué hizo el Señor, verdad? Entonces allí se ve que había un gran poder en ellos. Dios, ¿qué hizo? Los purificó allí en el fuego, así como purifica Él su obra, ¿verdad? Su vasija la mete al fuego y después que la quema, ¿verdad? Le da hasta un colorcito, es un color bien agradable, miren, todos bien chapuditos y con sueño. ¿Ah? Aleluya. El Señor es bueno, ¿verdad? Sí, el Señor, el alfarero prepara su vasija y hasta le da un barniz después para que se vea bien bonita. Así es el Señor con nosotros. Miren tus hijos, hasta chillamos chulada. Y el Señor los ha hecho a su semejanza, ¿verdad? Y dice, sí, gloria a Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso que Él los sacó de esa fosa donde estábamos, ¿verdad? Y los trajo a su reino por gracia, ¿verdad? Para que el Señor pueda moldearlos como su vasija, amén. Aleluya. El barro es un material, dice, de uso más común. Nosotros que somos su creación, fuimos formados de barro, y un día, dice, nuestro cuerpo volverá a ser polvo, ¿verdad? Ya cuando entregamos las cuentas al Creador, pues tenemos que, dice que esta carne va al polvo, entonces se hace polvo, ¿verdad? Entonces en el material que el Señor ocupaba. Así que no hay muchas cosas en nosotros de las que podamos nosotros gloriarnos. No podemos gloriarnos por nada, no podemos decir yo soy mejor que fulano o yo soy mejor que fulana, no, ¿verdad? Porque Él los ha hecho igualitos. Aleluya. Amén. Igualitos los hizo. Aleluya. Entonces no podemos gloriarnos. Por ejemplo, la rueda del alfarero es una herramienta que él la ocupa para moldear su vasija que él hace, ¿verdad? Entonces, vemos que el alfarero está con los pies, ¿verdad? Dándole vuelta a la rueda y con sus manos trabajando la obra. Yo me gozaba cuando miraba a un señor que le faltaba un pie, solo con uno, trabajaba, le daba vuelta a la rueda y digo yo, caramba, ¿cómo es, verdad? Dios obrando en él. Amén. Porque hacía unos jarros bien bonitos. Amén. Entonces, así es nuestro Señor.
Así es Dios con sus hijos. Por eso dice, quiero que vayas a la casa de Dios. Vea a la casa de Dios. Ve donde el alfarero, porque Él te va a hacer, Él te va a moldear. Lo que te falta, Él continúa, Él nunca termina con uno. Cuando nos decimos que el Señor, pues uno le pide algo al Señor y no contesta, ¿por qué? Porque el Señor está trabajando, el Señor nunca está descansando, Él siempre está trabajando, ven. Sabemos que la red es una herramienta la cual se moldea, dice, ¿verdad? La vacía en las manos de Dios. Somos como el barro en las manos del alfarero, sin embargo todo barro es moldeable. ¿Acaso somos rebeldes como el pueblo de Israel? ¿Ah? Pero el Señor dijo que los iba a moldear, ¿verdad? Es una pregunta, ¿acaso somos como el pueblo de Israel? Dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Y por eso fallamos como vasijas, ¿verdad? O lo rechazamos cuando Él está, mire, amasándolos, cuando Él está moldeándolos, cuando Él comienza a apretarlos, que solo los retorcemos, que no nos gusta, es cuando el Señor está, venga, ¿verdad? Entonces, así es el Señor. Amén, aleluya. Nosotros pues, si nosotros somos renuentes, lo rechazamos. Él dice, venga para acá, ¿verdad? Nos pone el dedo y no nos gusta. Amén. ¿Verdad? No es costoso, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer en la casa de Él. El Señor quiere eso, que nosotros permanezcamos en su casa, para que nosotros nos llenemos, porque todos los días Él los bendice, ¿verdad? Entonces, si ahora el Señor a mí me llenó, ¿verdad? Estoy lleno, bendecido me voy. Pero si al llegar a la casa o a medio camino yo agarro para otro lado, entonces mi bendición ¿a dónde quedó? ¿Verdad? Pero ni al lado, voy, ya tengo como 3 años de nuevo. Aleluya. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y entonces vemos que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice, más que vencedores, ¿verdad? Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Aleluya. La forma es dolorosa porque vas a ser procesado, ¿verdad? Tenemos que ser procesados. No podemos decir que no. Tenemos que ser procesados porque nosotros hicimos una promesa con el Señor. Y si estamos con el Señor a nosotros los tiene en proceso. El Señor, cada día, cada momento, el Señor, por cualquier cosa que hagamos, Él los toca, ¿verdad? Hey, cuidado, no lo hagas. No lo hagas. Y ahí va. Entonces, ¿verdad? Tenemos que ser obedientes, amén. ¿Verdad? El alfarero, el Señor se compara con un alfarero, por lo tanto existen las mejores posibilidades para que nos convirtamos en vasijas de bendición, útil para Él. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia dice que nos llamó a ser gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionaré, dice, los perfeccione, afirme, dice, con fortaleza y fortalezca, vaya y establezca, ¿verdad? Aleluya. Segunda Timoteo 2:20 dice, pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Por eso que el Señor puede agarrar de lo más vil de la calle para que a Él le sirva. Él es el alfarero, Aleluya. ¿verdad? Que Él agarra lo más vil. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo más vil? ¿Verdad? ¿Saben qué es lo más vil? Él lo agarra y dice, tú me vas a servir y le sirve. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ahora, después del proceso, ¿verdad? Ya viene y dice, hombre, estos ahora los voy a meter al fuego, Santo. ¿verdad? Y sí, el Señor los prueba. Dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Y de la misma forma, Israel fue apartado del Dios vivo en virtud de su incredulidad. En todas partes tenemos este retrato delante de nosotros. Y dice, vasijas arruinadas. Así los trató. Porque se pusieron renuentes. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Bendito Dios. Pero nosotros no somos uno de ellos, ¿verdad? No. ¿Verdad? ¿En qué podíamos convertirlo nosotros? Si tan solo permitiéramos que Él los moldeara y Dios tomara, ¿verdad? Él los tomara en sus manos y Él comienza a trabajar con nosotros, amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y vamos a hacer un pueblo vamos a hacer como dijera, dice que tomará a Israel, dice, nuevamente sobre la rueda. Entonces él dice, él los dejó que hicieran lo que quisieran, pero dice que tomará, dice, al pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Los pondrá sobre la rueda, que quiere decir que los va a moldear como Él quiere, no como ellos digan. Aleluya. Amén, el Señor así es. Entonces, si yo soy desobediente, el Señor, pues, por último, me va a dar la espalda. Aleluya. Amén, por desobediente. Pero Él sabe de que, ay, voy a regresar después. Él dice, ay, que los zarandea el enemigo, porque le da libertad también. Por eso tenemos que ser obedientes a Él. No vayamos a permitir que los dé un poquito de cuerda para que hagamos lo que queramos, ¿verdad? Entonces, sabemos que el Señor, pues, Él es el que los ha hecho, Él los ha formado y Él sabe, ¿verdad?, cómo somos. Y entonces Él sabe qué hacemos y Él sabe también cómo los va a moldear, Aleluya. ¿verdad? Porque va a ser un cambio ya en nosotros. Entonces Él sabe cómo nos va a moldear para que seamos como Él quiere que seamos, Amén. ¿verdad? Por eso le digo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aleluya. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, Gloria a Aleluya. Dios. ¿verdad? Él dijo, no, así la voy a dejar porque así la quiero, ¿verdad? Así está bonita. Entonces el Señor así los ha hecho a nosotros también, ¿verdad? Porque Él dice, mis hijos, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, mi Padre, ¿verdad? Porque Él los trata que somos sus hijos. Entonces nosotros decimos, mi Padre, ¿verdad? Es Padre Dios. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré, dice, yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. No podemos nosotros volvernos, ¿verdad?, como se puso el pueblo de Israel.
Pero Él dijo, los voy a poner sobre la rueda y los voy a hacer, los voy a moldear como yo quiero. Él les dio libertad, que hicieran lo que ellos quisieran, ¿verdad? Pero un día dijo, hasta aquí. Ahora dice, los voy a poner así con nosotros. El Señor pues lo moldea a diario. Amén. Bendito Dios. Bueno, mis hermanos, esta fue mi corta meditación que traje en esta noche. Amén. Aleluya, Jesús. Aleluya. ¿Verdad? Gloria a Dios. Espero que hayamos aprendido un poquito, porque a mí el Señor me hablaba, ¿verdad? Donde me decía que levántate y vete, ¿verdad? A la casa del alfarero. Y me vine. Yo estaba acostado en un sillón, pues yo que no voy a ir a la iglesia, me dijo, tenía son las 5:20, de verdad, le dije. Dice que hasta dormido me tenía el enemigo allí, un ratito me cerré los ojos allí, por eso no me dormí hoy en la silla, no desperté al hermano. Gloria a Jesús, aleluya. Ah, mire que el enemigo se aprovecha, le voy a decir. Por eso dice, fíjate dónde entras, ¿verdad? No vaya a ser, dice, que lo que te di te lo roben. Amén, aleluya. Así, mis hermanos, hasta aquí esta corta meditación, amén. Hay anuncios, hermano.